Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este martes 12 de agosto del año 2025 y en este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM o en Miami por HD2 también. Usted nos puede ver a través de la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos, en su celular, en su tableta, en su computadora Smart TV. Solo tiene que suscribirse al paquete VZ en Play, VZ Play en Fanatis. Hoy, 12 de agosto, es el día de Santa Hilaria de Augsburgo, San Aniceto de Nicomedia, Santa Digna de Augsburgo. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, desde las 6:33 de la mañana tenemos a la luna menguando en Aries. La luna de Aries es la luna de la rapidez, de la energía, la luna para plantearse retos, la luna para combatir, es la luna de Aries, de Marte, el dios de la guerra. Pelear y discutir es muy fácil con esta luna. Es la luna para tomar decisiones sobre la marcha, como aquel Eudomar Santos, como vaya viniendo, vamos viendo. Es la luna, por ejemplo, para iniciar una dieta para adelgazar. Lo que usted se propone con esta luna lo va a ver muy pronto. Luna menguante en Aries, Sol en Leo, este martes 12 de agosto del año 2025. El 12 de agosto del año 490 a.C. se libra la batalla de Maratón, donde los griegos derrotan a los invasores persas. 2 días después es la fábula de Filípides, quien corrió 42 kilómetros desde Maratón hasta Atenas para al llegar morir y decir hemos vencido, y en su honor se corre la carrera del maratón en todas las Olimpiadas de 42 kilómetros. El 12 de agosto de 1825, Simón Bolívar se convierte en el primer presidente de Bolivia. El 12 de agosto de 1908, en la ciudad de Detroit, la fábrica Ford Motor Company inicia la producción del modelo T, el Ford T, y comienza la producción en cadena. El 12 de agosto de 1911 nace el gran Mario Moreno, el gran Cantinflas, el gran comediante y humorista mexicano, pionero del cine en México, ícono del humor en todas partes. Es un ícono universal. Para Chaplin, por ejemplo, él era el mayor humorista que se conociera. El 12 de agosto de 1939, siguiendo en el mundo del cine, se estrena la película El Mago de Oz. El 12 de agosto de 1984, Luis Aparicio se convierte en el primer venezolano en ingresar al Salón de la Fama en Cooperstown. Hasta ahora es el único que ha entrado. Ya pronto vendrán muchos otros. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Ciudad de México con la internacionalista Brenda Estefan. Con Brenda vamos a abordar el tema de la relación entre China y Estados Unidos. El presidente Donald Trump amenaza, pero ya acaba de darle un nuevo plazo, una extensión al plazo de los aranceles severos contra China. Otra estrategia de taco, como le están diciendo al presidente. Eso lo abordaremos con Brenda Estefan. Luego, en la ciudad de Bogotá vamos a conversar con el analista Hugo Fernando Guerrero. Con él vamos a conocer la situación de Colombia, una vez que ya, pues, después del asesinato de Miguel Uribe Turbay, entra Colombia de nuevo en la espiral de la violencia que ya parecía haber sido superada. Regresaremos después a Ciudad de México para conversar con la politóloga Anabel Ortega Ibero. Con ella vamos a hablar de la reacción de México, de la presidenta Sheinbaum, frente a la propuesta de Donald Trump de ir militarmente tras los carteles de la droga. Eso supondría entrar militarmente en territorio mexicano. Aquí en Miami vamos a conversar con el destacado abogado Luis Fernández. Con él vamos a tocar lo que implica
constitucionalmente, políticamente y jurídicamente la intervención federal sin precedentes en la ciudad de Washington. Trump ha ordenado a la Guardia Nacional intervenir. El foro de hoy, los mitos políticos en regímenes autoritarios. Esto lo vamos a abordar con Washington Abdala, el ex embajador del Uruguay en la OEA, él está en Montevideo, y con el doctor José Rafael Herrera, profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central. Después vamos a conversar con el economista José Manuel Puente. Con él vamos a tocar la deuda de Estados Unidos ha superado los 37 billones de dólares, 37 mil millones de dólares por primera vez en la historia. Esto equivale a un aumento medio de $22,000 al día, 22 mil millones de dólares al día. Solo la semana pasada el gobierno vendió 724 mil millones en bonos del Tesoro. La deuda de los Estados Unidos está, por lo visto, pues peor que nunca. Y vamos a cerrar con Alicia Escardó, escritora y gestora cultural, quien va a traer acá a Miami el Noir Week Miami. Ella es cultora del género de la novela negra y la va a traer a Miami. Ella está en Montevideo. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:07 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes de este martes 12 de agosto. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que extiende la tregua arancelaria con China por 90 días más. El Ministerio de Comercio de China confirmó hoy martes la extensión de la tregua arancelaria entre Pekín y Washington durante otros 90 días a partir del día de hoy. Esto tras las negociaciones mantenidas entre ambas potencias en Londres y Estocolmo en los pasados meses de junio y julio, respectivamente. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos se quedará con el 15% de los ingresos que el fabricante de chips Nvidia obtenga de las ventas en China de su microchip H2O, utilizado en el desarrollo de la inteligencia artificial. El presidente Trump anunció ayer que las autoridades federales asumirán el control de la seguridad de la capital de Estados Unidos y desplegará a la Guardia Nacional para limpiarla de la delincuencia, de las pandillas violentas. Dijo: hoy es el día de la liberación en Washington, D.C. y vamos a recuperar nuestra capital. Así lo prometió Trump en rueda de prensa en la Casa Blanca. El presidente comparó la situación en la capital con la de algunos de los lugares considerados peores en el mundo, así lo dijo él, en términos de seguridad, y citó ciudades latinoamericanas como Ciudad de Panamá, Brasilia, San José, Bogotá, Ciudad de México y Lima, y preguntó: ¿quieres vivir en lugares así? No, no lo creo, no lo creo. Fin de la cita. Trump anunció el despliegue inicial de 800 efectivos de la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva para ayudar a restablecer el orden público en Washington, y si es necesario movilizará a los militares. Dijo: empezamos con mucha fuerza en Washington, D.C. y vamos a limpiarlo rápidamente, muy rápidamente. Fin de la cita. No descartó Trump hacer lo propio en otras ciudades gobernadas por demócratas. La fiscal general Pam Bondi supervisará el control federal de la policía de D.C. y el administrador de la DEA, Terry Cole, actuará como comisionado federal interino. El presidente también dijo que estaba eliminando los campamentos de personas sin hogar en la ciudad como parte de un esfuerzo por limpiar la capital. La alcaldesa de Washington, la señora Muriel Bowser, defendió la tasa de criminalidad en Washington, D.C. y calificó las medidas de Trump para aumentar el control federal de la ciudad de inquietantes y sin precedentes. En respuesta a las críticas del presidente, la señora Bowser afirmó: tras un breve repunte durante la pandemia, el distrito se encuentra en su nivel más bajo en 30 años en delitos violentos. No estamos satisfechos. No hemos aflojado el paso y seguimos buscando maneras de hacer que nuestra ciudad sea más segura. Fin de la cita. Durante su conferencia de prensa ayer lunes, el presidente Trump expresó su frustración por la oposición del presidente Volodymyr Zelensky a la posibilidad de un intercambio de tierras con Rusia como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. Cito:
Me molestó un poco que Zelensky dijera necesito aprobación constitucional. Es decir, tiene aprobación para entrar en guerra y matar a todos, pero necesita aprobación para hacer un intercambio de tierras, porque habrá intercambio de tierras. Fin de la cita. Trump afirmó que la situación es muy compleja porque hay líneas divisorias muy desiguales y habrá intercambios y cambios de tierras. Eso es cita textual. Y añadió que quiere que Rusia devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania, en contra de lo que el presidente ruso Vladimir Putin pide para poner fin al conflicto. Cito, vamos a cambiar las líneas de batalla. Rusia ha ocupado una gran parte de Ucrania, han ocupado algunos territorios muy importantes. Vamos a intentar recuperar parte de ese territorio para Ucrania. Ha tomado gran parte del mar. Mucha gente no sabe que Ucrania tenía 1000 millas de mar que han desaparecido, excepto una pequeña zona, Odessa. Solo les queda un poco de agua, así que voy a revisar los parámetros. Fin de la cita del presidente. Donald Trump también dijo ayer que el oro no estará sujeto a los aranceles que sí pesan sobre los socios comerciales de Estados Unidos y otros rubros como el cobre, el aluminio y el acero, aclarando una comunicación de la aduana estadounidense que generó incertidumbre en los mercados. El oro no tendrá aranceles, escribió Trump en Truth Social. La semana pasada, los medios estadounidenses dieron a conocer una carta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, donde se indicaba que la importación de lingotes de 1 kilo y de 100 onzas estarían sujetas a aranceles recíprocos a cada país que entraron en vigor el 7 de agosto. La misiva del CBP, respondía a una petición de aclaración por parte de una empresa radicada en Suiza, uno de los mayores exportadores de oro del mundo, y que según el nuevo esquema de gravámenes enfrenta una barrera del 39%, de las más elevadas en la lista de países publicada por la Casa Blanca. El presidente Trump anunció la nominación de E.J. Anthony para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS, tras despedir a la excomisionada a principios de mes, culpándola de un informe de empleo más débil de lo esperado. Anthony es miembro del Heritage Foundation y tiene un doctorado en economía por la Universidad del Norte de Illinois. Ha defendido las medidas de política económica de Donald Trump en el pasado, incluyendo su estrategia arancelaria. También ha criticado a la Oficina de Estadísticas Laborales por sus bajas tasas de respuesta y ha cuestionado la metodología de la agencia, calificando sus cifras de seguros médicos de mentiras el año pasado. Dijo, hay mejores maneras de recopilar, procesar y difundir datos. Esa es la tarea del próximo comisionado de la BLS y solo la entrega constante de datos precisos y oportunos reconstruirá la confianza que se ha perdido en los últimos años. Esa es una cita de Donald Trump, según lo que escribió en la red Truth Social. Paul Engelmayer, juez federal en Manhattan, rechazó ayer lunes la solicitud del gobierno de Donald Trump de publicar las transcripciones del gran jurado de la investigación del Departamento de Justicia sobre Ghislaine Maxwell, confidente de larga data del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. El juez declaró que no existían circunstancias especiales que justificaran la publicación de las transcripciones en el caso de Maxwell. Cito, toda su premisa de que los materiales del gran jurado de Maxwell revelarían nueva información significativa sobre los crímenes de Epstein y Maxwell o sobre la investigación del gobierno al respecto es manifiestamente falsa. Cita textual de Engelmayer. Al menos una persona ha muerto y decenas han resultado heridas tras una explosión en una planta de la acerera US Steel en la ciudad de Clerton, Pensilvania. Según indicó en un comunicado el Departamento de Policía del condado de Allegheny, hay 2 personas desaparecidas tras el incidente y otras están siendo atendidas por lesiones, pero se desconoce su gravedad. En videos difundidos por la prensa se puede ver la planta de US Steel reducida a escombros tras la explosión de la que aún se desconocen las causas. 8 personas murieron el domingo luego de que un grupo de hombres armados disparara contra una multitud en los exteriores de una discoteca en un municipio rural del suroeste de Ecuador, según informó la policía.
Los atacantes llegaron al sitio en 2 camionetas y abrieron fuego contra un grupo de personas que tomaban alcohol en la vía pública frente a la entrada de una discoteca cerca de la 1:15 horas locales en el cantón Santa Lucía, en la provincia de Guayas. Agentes policiales hallaron en el sitio cerca de 80 casquillos de balas de 9 milímetros y también de fusiles automáticos. Ecuador, otrora un oasis de paz en América Latina, es hoy una de las naciones más violentas de la región a causa de la guerra entre bandas que aprovechan sus puertos estratégicos, su economía dolarizada y la corrupción de algunas autoridades. Por sus puertos transita 73% de la cocaína producida en el mundo, según fuentes oficiales. La Fiscalía General de Venezuela confirmó ayer la detención de la activista de derechos humanos Marta Lía Grajales e indicó que será acusada de los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir. Dice la declaración, fue presentada e imputada la ciudadana Marta Lía Grajales en el lapso de ley, tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la República. Fin de la cita. El Ministerio Público indicó que a Grajales se le dictó una medida privativa de libertad por el Tribunal de la Causa por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir. Esto sin ofrecer mayores detalles de los supuestos hechos que habría cometido Grajales. Ayer, comités de derechos humanos identificados con el chavismo exigieron la libertad de Grajales, quien fue detenida el viernes tras participar en un acto en las afueras de Naciones Unidas en Caracas en apoyo a los familiares de presos políticos que fueron agredidos el martes cuando hacían una vigilia ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y de última hora tenemos la información de la inflación. La inflación aumentó en julio, ya que los aranceles del presidente Trump intensificaron la presión sobre los precios en una gama más amplia de bienes y servicios de consumo. El índice de precios al consumidor se mantuvo estable en 2,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Mensualmente los precios subieron 0,2% con respecto a junio. Sin embargo, un indicador importante que mide la inflación subyacente se aceleró con mayor rapidez. El IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió 0,3% en el transcurso del mes, o 3,1% interanual. Este es el ritmo anual más rápido en 5 meses. En junio, la inflación subyacente aumentó 0,2% con respecto al mes anterior, o 2,9% con respecto a julio del 2024. Los datos de julio, publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales, ofrecen una clara señal de que las empresas están trasladando con mayor facilidad los costos relacionados con los aranceles a sus clientes después de un periodo prolongado en que las subidas de precios fueron moderadas. Lo que tanto se ha dicho, somos los consumidores los que vamos a pagar en definitiva. A las 9:19 vamos entonces con nuestro editorial del día de hoy. Un amigo que vive en Venezuela, hace negocios en Venezuela, estuvo de visita en Miami y cuando le pregunté cómo está la situación en Venezuela, me dijo, bien, si no te metes en política, todo está bien. Esa frase se decía con regularidad en los tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. ¿Mas qué quiere decir no te metas en política? Los amigos que viven en Miami y que viajan con alguna regularidad a Venezuela por cuestiones de trabajo, de negocios, algún médico que va a hacer una operación, alguien que va a supervisar una empresa en Margarita, pongamos por caso, dicen todos algo que me llama la atención. Nadie habla de política. ¿Cómo que nadie habla de política? Es decir, si no te metes en política, todo está bien. Una conocida animadora firma un contrato con una empresa de telecomunicaciones, hay champán al finalizar el brindis, al finalizar la firma del contrato y todo está bien. Fedecámaras hace su asamblea e invita a empresarios vinculados al régimen y todo está bien. Es decir, no se meten en política.
Mas vuelvo a preguntar, ¿qué es meterse en política? He leído las noticias de Martalía Grajales. Yo conocí a Martalía Grajales días atrás, nunca había mencionado su nombre. Ella estaba en la vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia. Llegan los colectivos y arrasan, les roban todo, las golpean y patean. Martalía Grajales al día siguiente va a poner la denuncia. Y en la policía le dicen que si no muestra la factura del teléfono celular que le robaron, no pueden hacer nada. Lo cual es una burla, por decirlo menos. Martalía Grajales hoy está presa. Hoy es noticia. Leo en este editorial del diario El Nacional. Martalía Grajales, activista de dilatada trayectoria en materia de derechos humanos, se lee en la página del colectivo Surgentes. Fue detenida el viernes 8 de agosto frente a la sede de Naciones Unidas en Chacao, Caracas. Agentes de la Dirección de Investigación de la Policía Nacional Bolivariana la forzaron a subir a una camioneta gris sin placas. Así actúan las que dicen ser autoridades del país. No dan explicaciones, no se identifican, no presentan orden alguna emitida por un tribunal. Grajales integró la Comisión Presidencial para el Desarme y coordinó la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, es decir, fue cercana a la organización política hegemónica en Venezuela. Desde hace un año, siempre según Surgentes, apoya activamente al Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que reúne a familias de personas detenidas después de las elecciones presidenciales del 2024. Habrán notado, Grajales estuvo vinculada a esto que llamamos el chavismo. La ONG Surgentes se presenta aquí, le mencionan como colectivos urgentes. Esto quizá explique que gente del chavismo reclame la libertad de Grajales, que gente del chavismo reclame la salvaje agresión de las patotas de colectivos aquella noche contra las madres que hacían vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Será que hay fracturas de verdad internas dentro del chavismo? Que los propios chavistas de base se están dando cuenta de la estafa, de la desgracia que ha representado ese régimen. ¿Quién sabe? Por lo pronto, todo está bien si no te metes en política. 9:23, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista. Son las 9:26 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Vamos a la Ciudad de México, donde está la destacada internacionalista Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado César Miguel. Siempre un gusto estar en tu programa. Gracias. Brenda, el señor presidente Donald Trump acaba de extender el plazo con el tema arancelario con China. ¿Es esto lo que llaman en Estados Unidos taco? Que el presidente a la larga siempre como que termina dando más tiempo. O en todo caso, ¿qué es lo que ocurre realmente entre Washington y Pekín? Por favor. La razón por la que hay esta extensión de no aplicar los aranceles que había anunciado Donald Trump tiene que ver con que desde el inicio de esta lucha arancelaria, la respuesta de China fue imponer no sanciones, frenar, digamos, la exportación de tierras raras a Estados Unidos. Estas tierras raras que son materiales, minerales fundamentales en las nuevas tecnologías, fundamentales para las nuevas tecnologías, fundamentales para la inteligencia artificial, para vehículos eléctricos, y estas hicieron que algunas plantas en Estados Unidos tuvieran que detenerse. Y entonces vino la presión de los mismos empresarios estadounidenses hacia la Casa Blanca para decir, tenemos que llegar a un acuerdo con China porque esto de que nos exporten tierras raras a cuentagotas está afectando las cadenas de suministro estadounidenses. Y eso fue lo que llevó a Trump, digamos, a echarse para atrás en esta imposición de aranceles desde hace 90 días y nuevamente en esta ocasión, porque en el fondo, a pesar de que Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia global, hoy China
tiene una parte fundamental en las cadenas de suministro, particularmente en temas que tienen que ver, como ya decíamos, minería y tierras raras. Brenda, lo que estás diciendo me lleva a pensar lo siguiente: las medidas que lleva adelante el presidente Trump en materia arancelaria son lo que siempre se ha llamado medidas proteccionistas. Y las medidas proteccionistas suelen ir en contra de lo que dicen los economistas ha de ser la ley del libre mercado. Los que hablan a favor de las medidas proteccionistas hablan de la destrucción, del fracaso de la globalización. Pero lo que estás diciendo es precisamente lo contrario, que la globalización está más firme y vigorosa que nunca si hay tal interdependencia de las empresas americanas de estos productos chinos. ¿Es así? Pues hay una paradoja. Estamos en un mundo profundamente globalizado, pero también tremendamente fragmentado. Entonces, las cadenas de suministro, en efecto, están muy integradas a nivel global con países como China. Recordemos que China hasta 2023 era el mayor socio comercial de Estados Unidos, hasta que fue rebasado por México. Hoy es el tercer socio comercial y sigue habiendo una integración brutal entre las economías de estos dos países. Cuando nos referimos a la Guerra Fría 2.0 o a la nueva Guerra Fría, refiriéndonos a la relación entre China y Estados Unidos versus lo que en su momento fue la relación entre la Unión Soviética y Estados Unidos, creo que dejamos de ver, primero, que la Unión Soviética jamás tuvo el peso económico que tiene hoy China, y segundo, que la relación comercial entre los dos países nunca existió, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y hoy sí existe entre China y Estados Unidos y es vigorosa. Y a pesar de que en la primera administración Trump se impusieron sanciones a China buscando justamente desacoplar las economías, pues en realidad con el tiempo a lo que se ha llegado más bien es a buscar una disminución de riesgo y no un desacoplamiento de estas dos economías. Y en esta disminución de riesgo pues han surgido estrategias como la de China Plus One, es decir, empresas que además de tener una planta en China ponen una adicional en algún otro país, ya sea Vietnam, India o incluso México, para disminuir su dependencia de China, pero no ha desaparecido esta fuerte relación económica. Veía yo una caricatura donde sale Donald Trump con cartas en la mano diciendo yo tengo las cartas y Xi Jinping dice sí, pero las cartas están hechas en China. Y creo que ahí está la... Muy buena esa paradoja. Y por lo pronto crece en la América Latina la presencia china. De ello hablábamos ayer. Y además está esa extensión también de 90 días que logró la señora Sheinbaum, de la cual ya habíamos hablado en otra oportunidad. Brenda, pareciera entonces que la que tiene el sartén por el mango es China. Bueno, Trump ve el ingreso al mercado estadounidense como un activo geopolítico y castiga o premia a los países con el acceso al mercado de acuerdo a su visión, la visión no del Congreso estadounidense, no del gobierno completo, sino de Donald Trump. Y él es el que va pues abriendo y cerrando estas válvulas de mes en mes, vamos viendo diferentes anuncios, porque él considera que esta es una forma que tiene Estados Unidos, al ser la mayor potencia global, de seguir apretando a otros países. Pero ahí se topa con pared, a él que le gustan los muros, se topa con el muro chino, cuando se trata de China por la dependencia que tiene la economía estadounidense de la dependencia china. En el caso de México, y sobre todo si comparamos que a México, digamos, entre comillas, le ha ido menos mal que a Canadá en términos arancelarios, pues tiene que ver nuevamente con los intereses estadounidenses. De repente hay quien dice, es Claudia Sheinbaum que le sabe hablar al oído a Trump. A mí me parece que la estructura del comercio bilateral México-Canadá y México, la estructura del comercio bilateral Estados Unidos con Canadá o bien Estados Unidos con México, pues se ve claramente que hay una mayor integración con México y que somos países con economías más complementarias y que por lo tanto México tiene un mayor peso en algunas de estas negociaciones comerciales de cara a Washington, porque Trump sabe que si impone esos aranceles, si finalmente aprieta el gatillo arancelario contra México, habrá un enorme impacto de pérdida de competitividad en las empresas estadounidenses que tienen plantas en nuestro país.
Brenda, como última pregunta, quiero detenerme en algo que dijiste. Donald Trump funciona en función no de los intereses de la nación, no los intereses del Congreso, sino los intereses de Donald Trump. ¿Qué es Donald Trump entonces a efectos de lo que estamos viviendo en el mundo actual? No, el tema es que para entender las acciones de Donald Trump hay que entender primero al personaje, un hombre con visión desde luego proteccionista y que, como ya decía, ve el acceso al mercado estadounidense como un activo geopolítico, pero también hay que entender el contexto, ¿no? Este gran mundo convulso y, como ya decíamos, fragmentado, pero globalizado. Y por último, las instituciones estadounidenses, hasta dónde ha habido contrapesos. En una entrevista con The Atlantic, el presidente estadounidense decía, en mi primer mandato, yo gobernaba a Estados Unidos y trataba de sobrevivir. En este segundo mandato, yo gobierno a Estados Unidos y el mundo. Esta visión como de emperador que tiene, pues hasta dónde realmente los contrapesos estadounidenses le están haciendo frente. Leí ayer una nota del Wall Street Journal que decía, Trump está justamente llevando la economía estadounidense a una economía de mercado controlada, centralizada, un poco al modelo chino, sí, una economía abierta, pero controlada por el Estado, y eso pareciera ser su intención, y de ahí, pues, podemos entender muchas de las acciones que ha tomado en materia arancelaria y de este control continuo que busca tener. Por ejemplo, en el caso de la exportación de semiconductores estadounidenses a China, se habían prohibido, se habían puesto un límite durante los primeros meses de la administración Trump. La semana pasada, el CEO de NVIDIA se reúne con Donald Trump, llegan a un acuerdo, se levantan las sanciones, estas limitaciones a la exportación de chips, pero se ha dado a conocer que la empresa tendrá que dar un porcentaje de sus ingresos al gobierno estadounidense a cambio de que se limiten se levanten estas limitaciones a las exportaciones de semiconductores estadounidenses a China, de forma que hay un control estadounidense en lo que está sucediendo en exportaciones e importación. Brenda, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, por la invitación. Muy buenos días. Buenos días. Brenda Estefan, desde Ciudad de México. 9:36, esto está en nuestras redes. Es una película intensa, una película bien hecha y muy bien pensada. Nos cuenta la historia de una mujer madura que tiene una vida sexual insatisfecha con su marido, un personaje muy bien llevado adelante por Antonio Banderas. Pide fantasías que él no sabe interpretar, que no sabe realizar, y en ese tipo de frustración, en ese tipo de insatisfacción, va a terminar encontrando en la empresa donde ella es la jefa, la CEO, a un joven pasante, pues irreverente, retador, desafiante, con el cual va a tener una fe. En una entrevista reciente en The New York Times, la señora Kidman dijo, esta es una película que va mucho más allá de una mujer madura teniendo una fe sexual con un hombre joven. Y tiene razón. La película es una película, creo, más que sobre el sexo, sobre el poder. Sobre el poder, la sumisión, sobre la necesidad de humillar y de controlar y de dominar, y sobre las mil maneras que hay para revertir y burlar de esto. Si esa lucha por el poder se da en el terreno erótico, en el terreno sexual, pues la historia va a mayores. Nicole Kidman ha hecho uno de sus papeles más osados y a sus años ha logrado de verdad unos niveles de seducción incluso más altos que los que tuvo en aquella legendaria película ya del maestro Kubrick. Está nominada, viene con el premio principal como actriz del Festival de Venecia. No creo que la vayan a dejar por fuera en las nominaciones a los premios Oscars y seguramente se alzará en grande con mucho de ahora en adelante. Baby Girl de Halina Reijn.
Sí dejaron a la señora Kidman por fuera en las nominaciones de los Oscars. Son las 9:38 de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Bogotá, donde está el doctor Hugo Fernando Guerrero Sierra. Hugo, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muy buenos días, César, a ti y a tu audiencia. Una vez más, un agrado verles. ¿Cómo está Colombia luego del asesinato, la muerte ya después de 2 meses en coma de Miguel Uribe Turbay? Está, podría decírtelo en pocas palabras, conmocionada, polarizada y de alguna manera yo añadiría que se siente derrotada después de algo que creíamos superado y que no se había visto hace más de 30 años en nuestro país. Hugo, ¿cómo se puede interpretar lo que ha dicho el señor Alfredo Sade? Manejar bicicleta tiene su riesgo, todos los oficios tienen su riesgo. Ser político en Colombia tiene el riesgo de que te asesinen entonces. ¿Es eso igual que manejar bicicleta? ¿Quién es este señor Sade y por qué él habla así? Bueno, el señor Sade es ahora el director del gabinete del gobierno. ¿Por qué habla así? Yo creo que no es premeditado, creo que simplemente son unas palabras desafortunadas, improvisadas, que no tuvo en cuenta el contexto en el que se arrojaban. Creo que el señor Sade, si no tiene la capacidad para abordar temáticas como la que nos propone, una situación como la que estamos viviendo, debería dedicarse a las actividades internas de su función y dejar de aparecer en medios generando este tipo de controversias que nada apoyan al momento político que vive nuestro país. ¿Y el presidente Petro está a la altura del momento político? Lo digo porque su primer mensaje, su mensaje, digamos, de condolencia era un poco extraño, un poco particular, me pareció, Hugo. Se nos ha congelado. Ah, bien, ahora ya te tengo, Hugo. Sí, se congeló brevemente. Ya. De acuerdo. Sí. Me comentabas que si Petro estaba un poco a la altura, ¿cierto? Sí. De la situación. Yo creo que sí, si hacemos contrastes sobre diferentes manifestaciones, uno puede tener críticas sobre cómo se ha expresado o el momento en que se ha expresado el presidente Petro. Ayer tuvimos conocimiento amplio del suceso en la madrugada, hacia las 5 de la mañana, aunque el suceso se dio hacia aproximadamente las 2 de la mañana, y él se pronunció vía Twitter hacia las 10 de la mañana. Hay muchas críticas respecto a que pudo haber sido antes. Sin embargo, varios integrantes del gobierno, entre ellos la vicepresidenta, salieron y manifestaron su solidaridad desde muy temprano. Creo que siempre en este escenario puede haber muchos señalamientos de qué se pudo hacer y qué no se pudo hacer. Sin embargo, creo que el presidente, desde su estilo muy característico, ha manifestado su solidaridad, ha manifestado que este escenario, más allá de la desgracia personal que implica para la familia del ex senador Miguel Uribe, implica una derrota para el país y eso no puede volver a suceder. Por supuesto, siempre estarán en cuestión las formas, los tiempos y en un momento en el que hay tanta polarización, por supuesto que cualquier cosa que se diga de parte y parte será objeto de profundas críticas. Sin embargo, no creo realmente que la forma en que se expresó el presidente pueda tener las connotaciones siquiera de acercarse al primer caso que me mencionaste al inicio de la entrevista. Ya, muy buena la puntualización. Hugo Fernando, te invito a que escuchemos las palabras de la señora Tarazona, la viuda de Miguel Uribe. Por favor, Wilson. Se nos fue un hombre maravilloso para nosotros, el que canta, el que juega ajedrez, el que toca piano, el que compone canciones, el que le dedicó la vida con amor y entrega a Alejandro, a mis hijas y a mí. Para el país se fue un hombre maravilloso, que soñaba con la paz y la unión de Colombia, que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo. Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás. Hoy quiero decirles que para honrar a Miguel y todos los que lo conocieron y tuvieron la posibilidad de gozar de su vida y de su compañía, de su amistad y trabajar con él, sabemos que en el corazón de Miguel, su lucha y lo que él quisiera para todos nosotros los colombianos es
unión, paz y amor. Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones. Eso era lo que habitaba en el corazón de Miguel, solo amor. Y hoy que estamos dándole su despedida, quiero decirles también que ojalá se haga justicia, porque la justicia fortalece la democracia. Que los seres humanos respondan por sus actos hace un país justo, y debe haber justicia, no solo por Miguel, sino por una Colombia entera que merece vivir en paz. Y recuerden, en los corazones de quienes amamos a Miguel, lo conocimos y recibimos su legado, solo debe haber unión, paz y amor. Muchas gracias. Hugo Fernando, después de esas emotivas palabras, ¿está Colombia preparada para esa justicia que está clamando y exigiendo la viuda de Miguel Uribe? Pues primero que todo decirte, César, que escuchar a la viuda de Miguel Uribe te deja sin palabras, te corta la respiración por la grandeza de su mensaje. Realmente que esta mujer, que es la que hoy, junto con su familia, adopta el mayor dolor de esta desgracia, llame a algo que está clamando el país hace tanto tiempo, realmente nos deja con una deuda social importante que al parecer no hemos podido cumplir. Ojalá estas palabras sean adoptadas por toda la sociedad colombiana y hoy en este contexto por todos los sectores políticos, porque realmente no han pasado ni siquiera minutos del deceso del ex senador cuando ya la arena mediática nos muestra una polarización y una violencia simbólica verbal absolutamente impresionante. Por otro lado, la segunda parte de tu pregunta, ¿estamos preparados para la justicia? Sí, yo creo que Colombia institucionalmente está preparado para la justicia. Lo que no estoy seguro es si esté preparado para renunciar a la venganza, que son dos cosas diferentes. Y si se trata de la investigación, del proceso institucional y del marco de justicia en el que se llevará a cabo la investigación sobre los responsables tras este magnicidio, creo que nuestra justicia estará a la altura. Falta ver de qué manera estará preparada la clase política y la sociedad para no tomar esta desgracia que nos avergüenza a todos como país como un instrumento o un arma de ataque político en contra del otro y de aumento de la polarización y la violencia que hoy se muestra una vez más casi como un elemento estructural de nuestra sociedad. Hugo Fernando, muchísimas gracias por tus palabras y por haber atendido nuestra invitación en la mañana de hoy. Muchas gracias, César, y un abrazo a todos. Hugo Fernando Guerrero Sierra es el director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada, allá en la ciudad de Bogotá. A las 9:47 hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. A las 9:50 vamos a la Ciudad de México con la politóloga Anabel Ortega Ibero. Anabel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí atentos a todas estas noticias que nos hacen reunirnos. Buen día. Anabel, el presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva para que el Pentágono elabore planes militares contra los carteles de la droga. Esos planes pueden incluir el uso de drones, misiles navales y cualquier otra iniciativa militar. Si los carteles están, por ejemplo, en territorio mexicano, se entiende que serían incursiones en territorio mexicano, a lo cual la señora Claudia Sheinbaum ya ha sido suficientemente enfática. No se va a aceptar esto. ¿De qué estamos hablando en este momento, Anabel? ¿Cuál es la situación que está planteada realmente? Pues qué bien lo planteas, César. Muchas gracias por invitarme a reflexionar sobre esto, porque estamos viendo desde mi punto de vista varios niveles de comunicación y eso yo creo que como no solo analistas y ciudadanos también tendríamos que entender
el nivel de comunicación propagandística que vemos al presidente Trump es experto en estos temas mediáticos, en el que va planteando una agenda de temas, una agenda de intereses con diferentes destinatarios. Estamos viendo cómo para él hablar de Make America Great Again, pues se convierte en una plataforma mediática muy relevante que le permite cotidianamente tener temas que son del interés de su público y de interés también ligado a sus seguidores. Pero hay otro nivel de conversación que también tendríamos que analizar, que es un nivel de conversación que habla de los problemas que tenemos en ambas naciones y entender por otro lado también el tema que la presidenta Sheinbaum con su conferencia de cada mañana, pues también tiene que dar certeza a todos los que somos ciudadanos mexicanos, revisando sus políticas y sus respuestas. Así que es difícil saber exactamente qué está pasando, pero lo que es inevitable, pues es ver una agenda mediática entre ambas naciones de una total presión y un maltrato de los de Estados Unidos hacia México. Y hablamos desde el mandatario, por supuesto. Y este Ujú. maltrato tiene que ver porque este discurso, esta propaganda cotidiana de temas que atañen a ambas naciones, pues lo habla desde una visión totalmente asimétrica, de una visión de imposición, no una visión de colaboración. Y hay que entender que los problemas que aquejan a ambas naciones no se van a resolver si no hay la colaboración, el respeto y la buena coordinación que debe haber para enfrentar estos problemas tan serios. Estamos totalmente conectados, no solo en el tema comercial, sino hasta familiar. Y la presidenta no tiene otra opción más que también en su prensa mañanera pues dar certeza a los ciudadanos de que ella está al tanto y que no va a permitir ciertas acciones. Pero esta comunicación intimidante, agresiva, irrespetuosa de la soberanía nacional de México, pues va sentando una muy mala un mal precedente en la relación de ambos gobiernos, porque se entiende, como decíamos, hacia otro nivel de conversación. Los ministerios, los secretarios, los parlamentos tienen otro tema otros temas en la mesa que están revisando, otras agendas en las que hay, desde luego, una muy activa coordinación no solo en lo comercial, sino en las comunicaciones, en la colaboración, en las mesas de trabajo, y hacia hacia los públicos, pues de una tremenda percepción y permiso para generar odios, discursos que no Ujú. van a acorde. Entonces, yo veo esto delicado porque toca temas muy sensibles de lo que significa para México, sobre todo lo que ha sido su historia, Sí. el hecho de no tener una intromisión en territorio nacional. Ahora, de que hay colaboración y que existen ciertas cuestiones, pues por supuesto siempre lo ha habido. Las agencias de inteligencia Ujú. estadounidenses también en México han operado durante pues más de un siglo, siempre ha habido este tipo de información, pero lo que es un hecho es que a nivel mediático este tipo de presión a México pues no abona en nada a un problema que es de solución compartida. Ahora, Te si eso pregunto, fuese el tema, pues ya se hubiera resuelto hace mucho, ¿verdad? claro, Una intervención militar. Anabel, ¿no habrá en esto mucho, digamos, para discurso para la galería, para el público? Porque una cosa es hablar de intervenciones militares y perseguir a los cárteles de la droga y otra es llevar a la práctica acciones militares de envergadura. Eh, el presidente Donald Trump maneja muy bien la opinión pública, ¿sabes? Él es un hombre mediático, él sabe hacer el show. ¿Cuánto de realidad puede haber? ¿Está México preparada
para frenar una eventual intervención militar. No, bueno, por supuesto que es un show mediático, como decía yo, pues es tema de su propaganda, de sus Sí. seguidores, y lo vamos a ver a lo largo de su periodo presidencial. Este tipo de intervención se ha probado en muchos lugares del mundo que no lleva a nada. No puede haber un tipo de intervención que sea beneficioso para México, no lo existe, porque no se puede combatir un problema que es de ambos. Estaría quizás solo atendiéndose si mandan un dron para intimidar a los cárteles. Hemos visto cómo reaccionan de una manera muy agresiva frente a ciertas estrategias. Y por otro lado, no resolvería nada de fondo, sino convertiría en ciertas zonas todavía más virulentas las Ujú, reacciones. Entonces, también lo haría como a nivel mediático ahora. ¿Dónde queda la relación bilateral? Ayer incluso el embajador estadounidense en México, pues enmienda un poco la plana para decir, tenemos que hacer temas de colaboración, estamos totalmente ujú, coordinados. Y en esta coordinación que sí existe y la ha habido todo el tiempo, a veces de manera más cordial, a veces menos, pero que tengan el embajador que salir a enmendar un poco la plana claro, es para sí, tranquilizar aquí también, pues a estos públicos que estamos expectantes de este tipo de agresión y de falta de respeto a México, ya, que además el presidente Trump sabe que somos su principal aliado, no solo comercial. ujú, Somos su mejor aliado estratégico. claro, Hablan para sus públicos y lo mismo lo tiene que hacer la presidenta sí, Sheinbaum, tiene que dar certeza a los ciudadanos. sí, Estamos ante agendas mediáticas que no abonan a la solución de problemas estructurales, de problemas compartidos sí, y que además lo que parecería ahora sí ya pues totalmente contradictorio sería pues que ataquen con las fuerzas militares a los cárteles mexicanos con ujú, las mismas armas que les han vendido también desde los Estados Unidos. así Esto, es. esto es un sinsentido, totalmente. Anabel, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana Al de hoy. contrario, un placer y muchas gracias por la entrevista. Anabela Ortega Ibero, desde Ciudad de México. Son las 9:59 de la mañana, Capicúa. Cuando el termómetro roza los 50 grados centígrados, ¿qué hacen los apasionados del running? Pues lo lógico, correr despacios con temperaturas controladas. En el mes de agosto, el Marathon ha convertido gigantes como el famoso centro comercial Dubai Mall. ¿Qué pasó? Ha convertido gigantes como el famoso centro comercial Dubai Mall en pistas interiores abiertas cada día de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Hombres, mujeres, niños e incluso personas con discapacidad recorren, sonríen y compiten algunos 2,5, 5 y hasta 10 kilómetros. El concepto es creativo y solidario. Usar los pasillos vacíos de los centros comerciales para fomentar ejercicio en pleno periodo más caluroso del año. Robots que circulan entre los participantes, bicis que activan licuadoras para smoothies saludables, una experiencia urbana completa. Promovido por el príncipe heredero Sheikh Hamdan bin Mohammed, el Marathon forma parte de un impulso amplio a que los residentes se muevan al menos 30 minutos diarios, incluso bajo el sol inclemente. El Marathon no pretende desafiar el calor, sino adaptarse a él, una forma pragmática de seguir corriendo cuando afuera el asfalto arde. Arde y se derrite con esos calorones. 10:01 de la mañana, Capicúa. Vamos ahora a conversar con el destacado abogado, el doctor Luis Fernández, abogado constitucionalista aquí en la ciudad de Miami. Luis, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, un placer y saludos a todos los televisores. El ciudadano Donald Trump, el presidente, ha ordenado una especie de militarización de la ciudad de Washington, D.C., para evitar el derramamiento de sangre, para rescatar nuestra capital de la delincuencia, el derramamiento de sangre, el caos y la miseria. La alcaldesa
Sin embargo, dice que tienen los mejores reportes, índices en 30 años. ¿Qué hay de esto realmente? ¿De qué estamos hablando, Luis? Bueno, cuando uno primero ve esto, ya hay un precedente porque ya mandaron tropas a la ciudad de Los Ángeles en una ocasión. Ujú. Entonces, la ciudad de Washington, D.C. no pertenece a ningún estado. Los fondos para esa ciudad vienen del Congreso y hay una ley desde el año 70 y pico, del tiempo de Reagan, que le da al presidente la potestad para intervenir cuando, entre comillas, existen condiciones especiales y hace falta una intervención. Lo que está en duda es que las cifras que están poniendo en la ciudad de Washington, D.C., dicen que todos los crímenes violentos, lo que es asaltos a mano armada, el famoso hijacking de automóviles, todos están en números de baja, que es lo más bajo que han tenido en 30 años. Entonces, uno puede pensar que quizás estamos participando, y voy a poner un adjetivo mío, en un circo romano, Mm. donde para detener quizás o para desviar atención de otras cuestiones que están en este momento presionando al presidente, el decir que él quiere limpiar las calles de una ciudad es una cosa que yo creo que nadie estaría en contra, pero debo de añadir que en la ciudad de Washington hay un total de 3.782, es la cifra que tengo, de personas que viven sin techo, de los cuales en una noche cualquiera son 800. Y estas personas que van a desplazar son personas que tienen problemas mentales, enfermedades, que lo que estaría haciendo el presidente, si eso es lo que hace, es trasladarlos a otra ciudad que quizás no esté tan equipada para poder lidiar con esos problemas, y es hasta cierto punto un entrenamiento Entrenamiento. ¿Entrenamiento para qué, Luis? para, para una vez más ir policiando a las diferentes ciudades de este país, que ya avisó que son ciudades donde la mayoría de las personas son demócratas. Ha dicho que la ciudad de Chicago es próxima, ya estuvo Ujú. Los Ángeles, próximo será, creo que es Nueva York o Filadelfia. Y da la casualidad que estas ciudades fueron ciudades que votaron en masa en contra del presidente Trump. Entonces, esto es una intención político-partidista lo que está de fondo en todo esto. Y si medimos la acción que pueda tener una Guardia Nacional en la calle, con las acciones, por ejemplo, de ICE, que son muy, muy agresivas cada vez que salen una suerte de redadas, ¿qué tipo de ciudades son las que está procurando entonces el presidente Trump? Bueno, lo interesante es que cuando se hablaba de que lo que iba a hacer ICE era irle para arriba a los criminales peligrosos que tenemos en la comunidad, hemos visto que quizás lo han hecho en algunas ocasiones, pero lo que está saliendo y se ve mucho es, por ejemplo, en una ciudad en Connecticut y en el norte de los Estados Unidos, se fueron a llevar un muchacho que jugaba voleibol en el team de secundaria, Mm. y la ciudad completa se viró en contra de esa actividad abusiva, porque parece un estado policíaco. Y Sí. aquí nosotros tenemos que velar no solo por nuestros derechos, pero los derechos de las otras personas que viven en otras comunidades. Y el ver estas cosas y quedarse con los brazos cruzados lo hace uno hasta cierto punto complícito en lo que Ujú. parece ser un abuso del poder, basado en que si las cifras en este momento son las más bajas en 30 años. Eh, Quizás esto sea para quitar la atención a otros temas. Has insistido en distraer la atención de otros temas y estaba viendo la manifestación allí, el video de la manifestación, con una pancarta donde se leía claramente: el presidente Trump lo que quiere es distraerte del caso Epstein. ¿Es eso lo que estaría de fondo en todo esto, Luis? Mira, está esta cuestión de que se va a reunir en Alaska con Putin para resolver el problema de la guerra de Ucrania. Ya el Estado europeo ha dicho que no están de acuerdo, que no se siente una de las personas que es el presidente de un país a la tabla, a la mesa de negociación para decidir que van a tener que rendir
ciertas, iba a decir yo propiedades, pero ciertas partes del Ujú, país. ujú. Eso no está bien. Lo de Epstein aparentemente es lo que es ese problema que no se escapa, porque se ha vendido la idea de que él es una persona cristiana, honesta, etcétera, etcétera. Y ahora de pronto parece que quizás no sea así. El mero hecho de pensar perdonar a una persona que ha sido condenada eh, por ser pedófila, y además de eso tenía un número de casos donde había mentido, le causa un gran problema a las personas que han sido fieles al presidente, Claro. basados en que pensaban que había cierta conducta moral cristiana, etcétera, la cual está en peligro en estos momentos porque aparentemente los hechos no respaldan las palabras. ¿Y qué ocurre con la señora Maxwell en este momento, que por lo visto pasa a ser el centro de interés en ese caso Epstein? Bueno, mira, en el peor de los casos, ya la mudaron para un lugar más cómodo. En la Corte Penal, nosotros decíamos Club Fed, a lugares donde mandaban a senadores y políticos que cometían delitos, pero que no se pensaba que era justo que estuviesen encarcelados con otras personas que habían cometido delitos de violencia. La señora Maxwell leí un reporte hoy que le había propuesto, aunque el abogado lo ha negado, había propuesto al presidente Biden hablar sobre Trump, lo cual me alegro si lo propuso y no lo aceptaron, Ujú. y puede ser que no haya sido verdad. Pero esto no se va porque las personas que se sienten traicionadas son la base de la elección de Trump, que son las personas que diría yo de moralidad cristiana hacia la derecha si estuviéramos en un centro. ¿Qué puede terminar ocurriendo con todo esto, Luis? Bueno, con un Congreso que está a favor de él numéricamente, aquí no va a haber un impeachment. Claro. Aquí lo que su presidencia en algún momento va a haber gente que se va a bajar del barco, porque ellos tienen sus elecciones y los están abucheando cuando van a tener sus reuniones en sus respectivos estados. ¿Hasta dónde llega? Todavía es muy temprano para predecir, porque él está usando, y lo dijo usted al principio, él es un experto en usar los medios de comunicación. Él pone Mm. gráficas que dicen, miren los rojos, y no dice de qué se está hablando, pero que estamos triunfando. Y no creo que el ser humano esté dispuesto a ayudar a otros seres humanos hasta que no vienen a pisarle el callo, como se decía en Cuba. Ya. Hasta que no le pisen el callo a suficiente gente, no van a haber las protestas masivas que en una democracia debería haber cuando están pasando estas cosas. Luis, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Buen día. El doctor Luis Fernández es un eminente abogado aquí en la ciudad de Miami. Son las 10:10 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro de hoy en Conexión. ¿Alguna vez te has preguntado cómo ideas que habrían parecido impensables, como la resurrección mesiánica de un político, pueden terminar siendo normales e incluso deseables para miles de personas? No es magia, es estrategia. Y si crees que eres inmune a ello, tal vez seas justo el objetivo preferido de esta maquinaria simbólica. Esto lo ha planteado Steven Levitsky, el eminente académico de ciencias políticas en la Universidad de Harvard. Ha dicho él, por ejemplo, en Venezuela, Nicolás Maduro se reinventa como dibujo animado. El super bigote, un superhéroe musculoso e indestructible. Todo su poder está en el bigote. Dice Levinsky, el autoritarismo no solo necesita fuerza, necesita fe. No buscan solo silenciar, quieren seducir y adoctrinar. El líder es vendido como última esperanza, el adversario como apocalipsis andante. Los lemas se transforman en mandamientos, el cuestionamiento se convierte en herejía. Quien critica pasa a ser traidor, vendido, enfermo. Estamos hablando de los mitos políticos en los regímenes autoritarios. Y este tema tan apasionante lo vamos a abordar con Washington Abdallah, profesor de Ciencias Políticas en Montevideo.
fue embajador del Uruguay en la OEA, y en la ciudad de Orlando, el doctor José Rafael Herrera, profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Hoy en día él está en el exilio. Washington, José Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Don Abdala, un placer estar con ustedes. Igual, un gusto con ambos. Washington, vamos a comenzar contigo allá, que eres el que estás más lejos en la geografía. Cuando hablamos de estos mitos políticos en regímenes autoritarios, ¿de qué estamos hablando realmente? De narrativas, eso que Yuval Harari en toda su obra describe como lo que hacemos los humanos con otros humanos, donde nos contamos narrativas, cuentos. Lo que pasa que en los procesos autoritarios eso tiene un grado de construcción mucho más fuerte. Yo diría que hasta se puede rastrear el mito de Sorel o el hombre nuevo de Milovan Gilas. Siempre que hay un proceso autoritario hay por detrás toda una fábula, una construcción que le hace ver o que procura hacerle ver a quien está sometido bajo ese régimen que hay algo esperanzador, que va a venir, que va a llegar y que inclusive se llega hasta el absurdo en el caso de Nicolás Maduro, lo vi por estos días, de decir que él ya fue al futuro y volvió. O sea, la narración tiene un carácter ya, yo diría que un guionista de Disney no lo podría hacer mejor, pero básicamente es eso, yo le estoy dando un poco de color, pero es básicamente eso, es la construcción de un cuento, una fábula, en donde mucha gente desesperanzada a veces puede llegar a creer que eso que se está hilvanando es verosímil. Esa es la verdad. ¿Tú cómo lo ves, José Rafael, por favor? Bueno, yo creo que todo esto ratifica la fuerza del discurso de la Escuela de Frankfurt cuando decía que mientras más se desarrollaba la razón instrumental, en esa misma medida más crecía la barbarie, digamos, las premisas necesarias para que la barbarie se extendiera y se soportara. En efecto, creo que así como en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, Mussolini aparecía como el gran ídolo indestructible, o Hitler, el hombre fuerte, el hombre que también, por cierto, Stalin apareció con el mismo perfil, ¿no? Este tipo de próceres. Bueno, esto ahora, en esta especie de entrada de siglo tan traumática que hemos tenido, tan controversial de alguna manera, pues yo creo que ha renovado todos estos valores despóticos, digámoslo así, estos valores de los mitos, de los grandes ídolos, de los grandes hombres, de los grandes héroes, etcétera, que están, digamos, auspiciados por la tecnología. Paradójicamente, la tecnología que se ha desarrollado tan enormemente en estas últimas etapas de la sociedad, de la historia humana, pues han contribuido de una manera decisiva a fortalecer ese tipo. Es decir, para poner un ejemplo, basta con ver a Super Bigote, todo lleno de músculos, ¿no? Bueno, antes de ayer vi en Instagram a Maduro saltando aquel bojote de grasa que saltaba enfrente de la ventana de Miraflores, y yo decía, wow, qué locura esta, ¿no? Se vende la imagen del héroe, del líder indestructible, casi un héroe helénico, ¿verdad? Apolo. Pero la realidad, ¿qué nos dice Washington realmente? La realidad se da de bruces con esa fábula, esa mitología. La realidad hace que de alguna forma se vaya como perforando la pared con una humedad, y eso que uno va evitando ver al final es imposible porque el manchón empieza a aumentar y aumentar y aumentar, y la gente
por más que se apele a mecanismos en el plano del inconsciente, porque todo esto hay toda una orquestación muy bien pensada o medianamente bien pensada o pretendidamente bien pensada, en los hechos luego la asimetría entre la realidad es brutal. A ver, por utilizar un ejemplo que nos es más fácil a los tres para Ujú. verlo de afuera, porque el involucramiento de repente con Venezuela es enorme. ¿Cuánta gente creyó hace 66, 67 años que Fidel era el Mesías de la revolución Sí. de izquierda en el continente? Y bueno, Así pero es. tuvieron que pasar tiempos, décadas, para ir de alguna forma macerando que aquello no era lo que efectivamente era. Lo que pasa es que la izquierda en general, la izquierda revolucionaria, la Ujú. izquierda autoritaria, la pongo en el mismo territorio, tiene una gran habilidad para construir esos personajes mesiánicos. Y tú bien planteabas esa idea un tanto griega, homérica, viene un poco por ahí el asunto. Así que el hombre hace siglos que está con este cuento. Bueno, se trata de irlo desmontando. Tarea que no es sencilla, porque tarea esta de desmontar estos mitos realmente no se hace sencillo. Ahora, quizá no sea solo de izquierda, porque la observación, el ejemplo con Castro es pertinente, Puede ser, puede ser. absolutamente. Pero a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, ver a Nayib Bukele, que se juramenta inconstitucionalmente con una especie de casaca decimonónica, con uno de esos cuellos altos como si fueran un Bolívar o algo así. ¿Qué se busca, José Rafael? Bueno, eso mismo que creo que muy bien planteaba nuestro amigo Abdala. Creo que se trata de una manera, un modo de concebir los criterios, los valores políticos de una manera absolutamente absurda y que creo que, bueno, hay que denunciar muy fuertemente porque en efecto, César, no se trata solamente de la izquierda, se trata también de la derecha, es decir, hay como una especie de perspectiva epocal en la que pareciera que los valores que se venden en política tienen que ser de hombres duros, de hombres, digamos, esa visión, esa perspectiva mitológica que, por cierto, la filosofía tanto rechazó. La filosofía griega tanto rechazó. Fue la filosofía la que dijo, no, hay que buscar es la democracia, no buscar estos valores míticos de los superhombres, de los superhéroes, etcétera, porque esto es lo que justamente contribuye a las autocracias, ¿no? A la forma absoluta o absolutistas del poder. Todo esto viene a propósito de unos ensayos recientes de Steven Levinsky, el profesor de Harvard, el autor de cómo mueren las democracias. Y me llamó mucho la atención la frase, el autoritarismo no solo necesita fuerza, necesita fe. Y entonces llega a este planteamiento. Los lemas se transforman en mandamientos. El cuestionamiento se convierte en herejía. Quien critica pasa a ser traidor, vendido, enfermo. Es decir, la fe se construye, te pregunto, Washington, desde la siembra del odio, es de aniquilar al contrario, despreciarlo. ¿Cómo funciona esa mecánica? En dos planos, y esto es un tema delicado, pero abordémoslo. Hay un plano de la teoría del enemigo, la vieja teoría de Carl Schmitt, que construye que al enemigo todo contra él. Entonces, esa dicotomía se construye en esa falsa oposición, pero oposición al fin. Y luego hay un plano casi que te diría que religioso. Es exactamente igual la construcción que un plano religioso. O sea, quien traiciona la fe, nos traiciona a todos, se traiciona a sí mismo y por ende es como en Esparta, ¿no? A patearlo para que caiga por debajo. Esos son los dos planos, un plano confrontacional y un plano casi de planteo religioso. En ese encuadre está perfecto el análisis de Levinsky, es exactamente como lo plantea. ¿Y tú cómo lo ves, José Rafael? Porque una vez que nos ponen en plano religioso, caramba, ir contra la fe, pues la herejía no tiene vuelta atrás, ¿no?
¿Cómo lo ves, José Que Rafael? de hecho se trata de eso, de la sustitución, digamos, Ajá. una religión positiva en una religión, digamos, más cercana a lo político. Es decir, a vender la imagen de que estos señores están conectados con lo divino, Es con así. imágenes absolutamente trascendentes, ¿no? O trascendentales. Bueno, y creo que hay que hacer una labor en este sentido de restitución de las cosas, digamos, es indispensable en este momento de la historia mundial, este inicio de siglo que ha sido, repito, tan de crisis orgánica, tan traumático. Yo creo que es fundamental eh, tomar a los hombres para que vuelvan pongan los pies en la tierra y, y nos ayuden a construir la ciudadanía, la democracia que tanto nos hace falta y acabemos con estos mitos que son Mm. absolutamente absurdos y que, bueno, lo que hacen es repetir, reiterar esas viejas formas míticas absolutamente inadecuadas, ¿no? Washington, no sé si estás de acuerdo con lo que dice el doctor Herrera, Bien. pero de estar de acuerdo, ¿cómo se podría lograr ese poner en la tierra, lograr la ciudadanía? Porque de lo que se trata es de combatir una especie de monstruo, combatir el mito que, como decía José Rafael, pasa a ser un hecho epocal. ¿Cómo lo ves, Washington? Preocupado, con pocos instrumentos, en una época donde el valor de la democracia no parece estar permeando necesariamente a buena parte del mundo occidental, muy inquieto, porque si mirás Europa y Estados Unidos, que se supone que son nuestras referencias, donde las democracias tienen que tener calidad, hay un grado de depreciación de las mismas, así que yo creo que estamos desafiados. Estamos desafiados desde la recuperación democrática en regímenes como el venezolano y estamos desafiados en la construcción de buena calidad democrática donde ya existe. Yo tengo mis dudas de que estemos viviendo una época, bien decía mi contertulio con gran precisión, es una época compleja. O sea, hasta para las propias democracias uno vive momentos donde dice, esto es democrático, realmente esto está funcionando y uno tiene sus dudas. Así que probablemente hay un desafío en el plano educativo, en el plano generacional. Yo soy un veterano, pero los más jóvenes que vienen por detrás de nosotros o toman la antorcha y asimilan esto desde otro lugar, o realmente estamos en un lío más complejo del que nos imaginamos. ¿Y cómo llegamos a esto? A eso que plantea Levinsky, ¿cómo llegamos a esta especie de agonía de las democracias, José Rafael? Bueno, yo insisto, lo que decían los teóricos de Frankfurt era impactante en aquella época. Decían, caramba, ¿cómo es que en Alemania, un país donde surgió el romanticismo alemán, el idealismo alemán, las grandes sinfonías de Mozart, de Beethoven, pudo haber surgido una figura tan detestable como la del fascismo? ¿Cómo pudo haber Hitler tomado el poder en una sociedad culta como esta, ¿no? Bueno, y la explicación que ellos dan es justamente esa, que se desplazaron hacia una forma de ratio instrumental y la educación, en vez de ser una educación que muy bien pudiese, digamos, compartir las formas técnicas, pero con formas éticas, con formas culturales, con educación, con Bildung, como dirían los alemanes, pues no, se dedicaron a la formación técnica, a la instrumentalización del conocimiento, y eso condujo a los grandes barbarismos que luego se transformaron en crímenes de lesa humanidad. Y según esta dinámica, Washington, tú que viviste en la ciudad de Washington como diplomático, ¿qué han leído? Son las 10:37 de la mañana. Saludamos al doctor José Manuel Puente. José Manuel, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, César. Un gusto estar contigo nuevamente. José Manuel, leo que la deuda total de Estados Unidos ha superado los 37 billones de dólares, dicho en español, porque en inglés son trillions.
por primera vez en la historia. Esto equivale a un aumento medio de 22.000 millones de dólares diarios. Solo la semana pasada, el gobierno vendió 724.000 millones en bonos del Tesoro. La crisis de la deuda estadounidense está peor que nunca. ¿Qué significan estos números escandalosos, gigantescos que he leído, José Manuel? Sí, César, bueno, tú ya lo planteaste muy claramente y pedagógicamente. La deuda pública norteamericana rompe la barrera de los 37 billones de dólares o 37 trillions, millones de trillones en inglés, Ujú. aumenta peligrosamente, lo cual pone en peligro la estabilidad macroeconómica. Detrás de la estabilidad macroeconómica de un país, un punto clave es la estabilidad fiscal. Y cuando tú tienes un sistema político que sistemáticamente genera mayores egresos, gastos que ingresos y genera gigantescos déficits y tiene que emitir 22.000 millones de dólares por día en nueva deuda, y solamente la semana pasada, como tú planteaste, se generaron 724.000 millones de dólares en nueva deuda, y sigue creciendo esa bola de nieve que puede terminar aplastando a la economía y a la sociedad norteamericana. Solo para dar una idea, el nivel de pago de intereses de deuda de los Estados Unidos, que tiene consecuencia como incremento de la deuda, pero también incremento de las tasas de interés. Recordemos que la Reserva Federal ha estado generando incrementos de tasas de interés para controlar la inflación, pero la economía es un sistema de engranajes muy sofisticados, todos interconectados. Si tú subes las tasas de interés para suavizar el ritmo de crecimiento de la inflación, también pagas el costo en el servicio de deuda. Entonces, el servicio de deuda de Estados Unidos hoy es más alto de lo que Estados Unidos gasta en Medicare, su programa central de salud, y en defensa. Y estamos hablando de la deuda más grande del mundo, que tiene la economía más grande del mundo. Entonces, ahí hay un peligro, una luz roja en el tablero, y ya hay un gran debate hasta cuándo va a ser sostenible ese incremento sin que no haya un colapso macroeconómico de los Estados Unidos. Conclusión, esto es muy grave y el sistema político norteamericano no da señales de que pueda manejar prudentemente su política de gastos e ingresos para generar estabilidad fiscal y estabilidad macroeconómica. Recién esta mañana hemos recibido los números de inflación del mes de julio, donde hay alarma por lo que se llaman los índices subyacentes, porque los índices, no sé, yacentes, no están tan graves por ahora. Pero si agregamos el tema de la deuda a estos números, ¿qué vamos a tener, José Manuel? Sí, el peligro y el miedo que tienen muchos los analistas es que esto tarde o temprano, este crecimiento exponencial de la deuda y romper el techo, un techo que ya había creado Bill Clinton durante su gobierno, se generó un techo y básicamente el gobierno de Trump lo ha roto, desobedeció el acuerdo político y llega a 37 billones de dólares. Y eso puede ser en algún momento una fuente de inestabilidad macroeconómica muy fuerte. Por ahora no está afectando los índices objetivos de inflación y crecimiento, son razonablemente buenos, pero el peligro está ahí porque, como te decía, detrás de la estabilidad macroeconómica de una economía está la estabilidad fiscal. Y además, Estados Unidos es la economía más grande del mundo, que cualquier desequilibrio macroeconómico o cualquier gigantesco déficit que puede estar generando, como puede estar generando, afecta al resto del mundo. Cuando Estados Unidos tiene gripe, el resto del mundo estornuda, porque al final quien está comprando esa deuda norteamericana son tenedores de deuda norteamericanos y también del resto del mundo, y está achicando los fondos prestables que existen globalmente para otras actividades productivas. Cuando dices, perdona la interrupción, José Manuel, cuando tú dices, Claro. esto corre el riesgo de aplastar la economía de Estados Unidos. ¿Qué significa aplastar la economía de Estados Unidos? ¿Cómo Sí, se, cuando digo cómo se aplastar, grafica me eso? refiero. Sí, claro. Lo que quiero comentar de la manera más pedagógica posible es que detrás de la estabilidad fiscal está la estabilidad macroeconómica. Si Estados Unidos continúa en esa senda de crecimiento, generando déficits fiscales estructurales, servicios de deuda que son más grandes de lo que puede gastar en salud y en defensa, que ya mira el costo que paga la sociedad norteamericana. Cuando tú
tienes una excesiva deuda y pagos de deuda muy altos, estás dejando de gastar en otras cosas muy importantes para la sociedad. Y Medicare es el principal programa de salud que tiene los Estados Unidos. Pero adicionalmente, esas emisiones de deuda pueden generar inestabilidad macroeconómica que en algún momento pueden generar mayor inflación y disminución del ritmo de crecimiento. Y a eso me refiero, que pueden afectar negativamente el crecimiento de la economía norteamericana y eso a su vez generar externalidades negativas sobre el mundo, porque Estados Unidos es la economía más grande del mundo y cualquier cosa que pasa en Estados Unidos tiene impacto en el resto de los mercados mundiales. ¿Cómo termina el llamado ciudadano de a pie? Porque recuerdo en Venezuela, cuando hablábamos de la deuda, se solía individualizar, ¿verdad? Cada venezolano está debiendo tanto, habida cuenta que se trata de una deuda nacional. No te voy a pedir un ejercicio como ese a efectos de la economía de Estados Unidos, porque sería laborioso, pero ¿cómo queda en definitiva el ciudadano de a pie? No se le bajan. Adelante. Es muy sencillo, César. Simplemente cada norteamericano tiene en sus hombros un pedazo de esa deuda. Si tú divides los 37 billones en español de deuda total, lo divides entre 300 o 350 millones de habitantes, te darás cuenta que cada norteamericano tiene sobre sus espaldas un trozo, una proporción de esa deuda. O sea, las sociedades nunca se salen de pagar el costo de sus acciones y cada norteamericano tiene un pedazo de esa torta en sus hombros que va a tener que pagar a través de sus impuestos o algo peor aún, a través de transferencias que podían ir a Medicare, que podían ir a defensa, que podían ir a infraestructura, a educación, se están yendo a pagos de deuda. Hay un costo de oportunidad implícito. Por eso es que los estados tienen que ser de calidad a la hora de manejar la economía, porque el ciudadano a pie termina pagando los costos de cualquier desequilibrio macroeconómico y particularmente fiscal. Y hay un costo de oportunidad implícito. Cada vez que aumenta la deuda, hay menos recursos disponibles para las cosas importantes de la sociedad norteamericana, como es educación, salud e infraestructura. Finalmente, algunos analistas piensan que el problema está en el gasto. Yo creo que sí, ciertamente el gasto es uno de los factores centrales, pero en mi opinión, cuando tú tienes un problema estructural de excesos de gasto y restringidos ingresos, tienes que mover las dos variables sistemáticamente, ir reduciendo la grasa por el lado del gasto e ir incrementando los ingresos hasta que los dos coincidan y se genere equilibrio fiscal. O sea, los Estados Unidos, el sistema político norteamericano tiene que demostrar que es capaz de asumir ese ajuste piano a piano, sin grandes sobresaltos, de generar equilibrio fiscal a través de reducción de gasto innecesario y de incremento de ingresos recurrentes en el tiempo para generar equilibrio y no seguir aumentando una deuda que se está haciendo muy peligrosa y que puede generar gran inestabilidad macroeconómica e impactos sociales sobre la población norteamericana y mundial. La inflación, según el informe de esta mañana, ha subido en el mes de julio y no sé si van a despedir al nuevo funcionario que acaban de nombrar al frente de la Oficina de Estadísticas, pero en todo caso subió la inflación, el conflicto con el señor Jerome Powell no se resuelve, no baja las tasas de interés, que es lo que quiere el presidente Donald Trump. ¿Qué puede ocurrir entonces manteniendo ese tipo de situación de aquí a final del año, José Manuel? Claro, aquí hay un problema muy complejo que está atravesando el sistema político norteamericano. Muchos economistas creemos, en Venezuela, en América Latina, en el mundo, creemos que el programa económico de Trump, que es básicamente un programa económico que implementado por razones políticas, está generando impactos muy negativos sobre la economía y está generando confrontación institucional, por ejemplo, con Powell, de la Reserva Federal, y con los otros actores claves de la economía. Eso es muy malo para Estados Unidos. Y si mi percepción, igual que la de muchos otros, es que esto tarde o temprano va a tener un costo cada vez mayor para los Estados Unidos en términos de estabilidad macroeconómica. Y creo que lo vamos a ver más pronto que tarde, César Miguel. Donald Trump no está manejando la economía con criterios económicos, haciéndole caso a sus técnicos y a las instituciones independientes que tienen los Estados Unidos, sino que tiene su propia agenda y está confrontando de manera muy nociva y negativa a los actores claves de la economía norteamericana, que han sido los que han mantenido la estabilidad macroeconómica a pesar de la mala política económica de Donald Trump. José Manuel, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, César. Un gran abrazo para ti.
El doctor José Manuel Puente, profesor en Oxford y en el IESA de Venezuela, es doctor en economía. Son las 10:47 de la mañana. ¿Iría usted de viaje a Italia para hacer turismo en sus múltiples cuevas subterráneas? Ahora sí pone el video, el auténtico. Ahí está. Imagínese caminar por pasadizos milenarios, donde cada piedra susurra historias de fe, poder y misterio. Bienvenidos a Narni Solterranea, en el corazón de Italia, descubierto en 1979 por un grupo de estudiantes, entre ellos Roberto Nili, hoy su director. Este yacimiento subterráneo guarda tesoros únicos. Una iglesia benedictina del siglo XIII, con frescos intactos, cisternas romanas, antiguos acueductos e incluso una sala de audiencias y una celda de la Inquisición, donde los grafitis de prisioneros siguen estremeciendo a quien los ve. Su clima estable y naturalmente fresco convierte a estas cámaras subterráneas en un refugio perfecto contra el calor del verano. Y al salir a la superficie, Narni le envuelve con su encanto medieval. Calles adoquinadas, catedrales centenarias y vistas al Valle del Nera. Podrá visitar la Rocca di Albornoz del siglo XIV, la Piazza del Priori, la Catedral de San Giovenale y el acueducto romano de Formina, abierto en los meses más cálidos. Narni no es solo un viaje, es un salto en el tiempo entre sus muros y túneles. La historia no duerme, le espera para ser contada paso a paso, susurro a susurro. Y ahora vamos a otro tipo de historia, vamos a la historia negra. Vamos a conversar con Alicia Escardó, ella es escritora y gestora cultural, y ella ha organizado el Encuentro Internacional de Novela Policial en Uruguay por 8 ediciones y ha especializado en el género negro, el género noir, coordinando concursos literarios y antologías de relatos policiales, y tiene una columna semanal en Radio Sarandí, la columna obviamente negra. Y pronto la tendremos aquí en Miami para el Noir Week de Miami. Literatura y crimen y arte bajo las sombras. Pero por ahora vamos a Montevideo. Hola, muy buenos días. Gracias por atendernos en la mañana de hoy, Alicia. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. A ver, muchas veces uno habla de la novela negra, de la cual yo soy un lector frenético, pero la gente te dice, ¿y por qué se llama negra? ¿Por qué no es novela blanca? ¿Por qué es negra? ¿Por qué este género noir? Muy buena pregunta. La razón en concreta es por una edición de la editorial Gallimard francesa, que se empezaron a editar novelas que en ese momento se llamaban hard-boiled, o sea, duro de cocinar, difíciles, oscuras, en libros de tapa negra. O sea que la razón es muy trivial. También se llamó noir al cine, al cine de las décadas 40 y 50, Humphrey Bogart, el claroscuro. Todos tenemos en el imaginario ese cine de calidad en blanco y negro. Y bueno, por todas esas razones se llama negra en español. En inglés es crime fiction. Entonces puede ser novela criminal también. Es eso un nombre que se usa mucho. En todo caso, es la novela que tiene un crimen, tiene un muerto, ¿verdad? Y una pesquisa que hay que de alguna forma descubrir. Así la definiría. Y una investigación. Y para este Noir Week en Miami, ¿qué tenemos, Alicia? Bueno, un programa muy completo. Estamos encantados de, en esta primera edición, desembarcar con actividades tan lindas que les voy a contar del 26 al 30 de agosto. Vamos a tener, presentaciones a escolares con el escritor Chascas, pero también una recorrida por el cine noir, por los grandes personajes, las femme fatale, los detectives que nos trajo el cine. Eso es el miércoles 27. El jueves 28, una introducción al género. Tú eres gran lector, por lo que me dijiste, pero quizás el que no se siente tan cómodo y le intriga y dice en qué consiste, vamos a hacer una recorrida partiendo de Poe, que es el Edgar Allan Poe, el fundador, hasta Millennium.
El viernes tenemos la gran inauguración en los jardines del QX Center, un lugar hermoso, una casona señorial, y ahí vamos a tener brindis, música, una performance de moda, Fashion Victim, o sea, inspirada en el género, desfiles de modelos con una creación artística inspirada en el género, una exposición de fotos, la inauguración, y el sábado sí, es el gran día desde las 11 de la mañana, charlas con escritores, más de 10 escritores iberoamericanos, un detective privado español que nos va a contar los secretos de su profesión, ¿Ah, sí? un criminalista que va a hablar de CSI, de la verdad, o sea, CSI, una serie muy popular, todos conocemos los métodos forenses, pero ¿qué hay de eso en la realidad? Un criminalista que trabaja con eso. Y después grandes escritores, Liliana Bloom, una talentosísima escritora mexicana, escritores venezolanos, argentinos, que viven en Miami también, una escritora uruguaya, en fin, tenemos una gran variedad de autores que en sus ficciones se centran en el crimen, la investigación, las pistas y el lado oscuro de la mente humana. ¿Y el ciclo de cine se verán las películas o se va a hablar de las películas? No, el ciclo en realidad consiste en una recorrida por los grandes hitos cinematográficos del género noir y se exhiben, imágenes emblemáticas, trailers, pero en realidad es una charla. Ya. Y la charla de la femme fatale, ¿quién la va a hacer? Por supuesto, la femme fatale es un gran personaje, lo que pasa es que ahora ha evolucionado el género y ahora hay mujeres justicieras, detectives, policías y narcotraficantes también, ¿no? Vengadoras. O sea, el rol de la mujer en el noir ha evolucionado y parte Luis Bond, que es el docente que va a dar la charla, un gran conocedor del cine y del género noir, nos va a contar esa evolución. Y aquí ya al margen del evento, te lo pregunto como lector curioso, ¿qué novela noir has leído últimamente que te haya entusiasmado de verdad, Alicia? Bueno, yo, hay mucha literatura de calidad y también hay mucha literatura comercial que abusa de los estereotipos, digamos la verdad, ¿no? Hay que saber seleccionar. Bueno, yo justamente ahora acabo de terminar la novela de Liliana Bloom, que es la que va a estar el sábado 30 en el Quebec, que se llama Ráfaga Roja, muy interesante, una historia en realidad de un personaje real, una mujer pelirroja, una joven que se dedicó, Ráfaga Roja, porque ella se dedicó a, a capturar a nazis en la Holanda de la Segunda Guerra Mundial. O sea que es una novela noir histórica, que también es una vertiente del género. Ya la busco. Y después a mí, sí, claro. A mí me gusta mucho Claudia Piñeiro también, y he leído su última novela. La muerte ajena. Sí, La muerte ajena, bueno, ella nunca me desilusiona. Por decir dos ejemplos, pero bueno, es muy difícil centrar porque hay una gran variedad de escritores talentosos que se están dedicando al género. A mí me gustó mucho también La muerte ajena. Estaba muy bien. Coincidimos. Bueno, Alicia, te veré entonces en el Quebec Center cuando vengas. Sí, en poquitos días me estoy tomando el avión para allí y encantadísima de llevar literatura, arte, cine, pintura, porque tenemos una exposición de cuadros muy interesante también de Alberto Siso, un artista que vive allí, venezolano. Así que, en fin, los invito a acercarse, van a ver talento, arte y crimen en un ambiente precioso como el del Quebec Center. Noir Week Miami. Alicia, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y los espero. Alicia Escardó, entre las organizadoras del Noir Week Miami. Y el reloj nos dice que son las 10:56 de la mañana. Este miércoles en Conexión, ¿cómo se percibe en Ucrania la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin? ¿Qué dicen los ucranianos? Este miércoles en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1
HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.